Lucero siempre fue una estrella, su sonrisa iluminaba el escenario, pero en su corazón, una sombra se cernía. A los 55 años, en la cúspide de su carrera, decidió que era hora de confesar un secreto que había guardado durante décadas. Un amor perdido, un amor que nunca debió ser. Mientras las luces brillaban y el público aclamaba, Lucero se enfrentaba a un dilema. ¿Debería revelar la verdad, que podría destruir su imagen pública? La pregunta lo atormentaba. ¿Qué pasaría si el mundo supiera que él fue el amor de su vida? Esa revelación podría cambiarlo todo. En su mente, las imágenes de su juventud danzaban. Recuerdos de risas, de promesas susurradas en la oscuridad. Pero también había dolor. La culpa lo consumía. ¿Era egoísta querer compartir su verdad? ¿O este era un acto de valentía? La noche de su confesión, el aire estaba cargado de tensión. Lucero miró al espejo. Su reflejo le devolvía una mirada que no reconocía. ¿Era realmente él? La vida que había construido se sentía como una prisión. La fama, los aplausos, todo parecía vacío sin la autenticidad de su amor. El momento llegó. En el escenario, las luces se atenuaron. El silencio era ensordecedor. Lucero respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. La multitud esperaba, pero él solo podía pensar en una cosa. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de su verdad? La pregunta lo atormentaba. ¿Qué pasaría si su confesión lo separaba de todo lo que había construido? ¿Y si al final, el amor que había guardado en secreto lo liberaba o lo condenaba? Con cada latido, la tensión aumentaba. Lucero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Estaba listo para perderlo todo por un amor que había sido su salvación y su condena. La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el tiempo se detuvo. La multitud contenía la respiración. Lucero se enfrentaba a su verdad. ¿Qué haría? ¿Se atrevería a dar el paso que cambiaría su vida para siempre? La respuesta estaba al borde de sus labios, pero el miedo lo paralizaba. ¿Podría soportar el peso de su propia historia? La luz del escenario brillaba intensamente, pero en su interior todo estaba en penumbra. La lucha entre el deber y el deseo lo consumía. ¿Era el amor suficiente para justificar el caos que podría desatar? Mientras el silencio se hacía más profundo, Lucero sintió que el mundo se desvanecía. Todo lo que había conocido, todo lo que había amado, estaba a punto de ser expuesto. La verdad era un arma de doble filo. ¿Sería su salvación o su perdición? La pregunta flotaba en el aire, pesada y ominosa. ¿Podría Lucero enfrentar su pasado y al mismo tiempo abrazar su futuro? La respuesta estaba a punto de cambiarlo todo. La multitud esperaba, y él también. La vida de Lucero pendía de un hilo. La confesión que estaba a punto de hacer podría ser su redención o su ruina. ¿Qué elegiría? La tensión era palpable. La historia de su vida estaba a punto de ser reescrita. Con el corazón en la mano, Lucero dio un paso adelante. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero ¿estaba preparado para las consecuencias? La respuesta se acercaba, y con ella, el destino de su vida. La pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar el amor que había guardado en secreto? La respuesta estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Qué haría Lucero? La historia apenas comenzaba. Desde su debut a los 10 años en el programa Alegrías de Mediodía, Lucero brilló como una estrella en ascenso. Su risa iluminaba la pantalla, y su talento cautivaba a millones. Pero, ¿a qué costo? Detrás de esa imagen perfecta, se escondía una historia de sacrificios y decisiones difíciles. Una historia que pocos conocen. Lucero creció en un mundo donde la fama era un juego de luces y sombras. Cada aplauso que recibía era un recordatorio de lo que había dejado atrás. Su infancia, marcada por ensayos interminables y la presión de ser la mejor, la llevó a cuestionar su propia identidad. ¿Era realmente ella quien brillaba, o era solo un reflejo de lo que otros esperaban de ella? Las noches eran las más difíciles. Mientras otros niños jugaban y reían, Lucero se encontraba sola, ensayando su próximo número. La soledad se convirtió en su compañera constante. En su mente, una pregunta resonaba: ¿vale la pena todo esto? La respuesta nunca llegaba. Cada éxito traía consigo una nueva carga, un nuevo sacrificio. La presión de mantenerse en la cima era abrumadora. A medida que crecía, la industria del entretenimiento se volvía más exigente. Las comparaciones eran inevitables. Lucero se enfrentaba a un dilema moral: seguir el camino que la había llevado al éxito o arriesgarlo todo por su felicidad personal. La balanza se inclinaba hacia el deber. La responsabilidad de ser un ícono pesaba sobre sus hombros. Pero ¿quién era ella realmente?
Un día, mientras se miraba en el espejo, vio a una extraña. La sonrisa que solía brillar ahora parecía forzada. La mirada en sus ojos reflejaba una lucha interna. ¿Era suficiente ser famosa o éste necesitaba encontrar su verdadero yo? Esa noche, el silencio de su habitación se llenó de dudas. La pregunta la atormentaba: ¿quién soy sin el escenario? El tiempo pasó y Lucero se encontró en una encrucijada. Las decisiones que había tomado la llevaron a un punto de quiebre. La fama, que una vez había sido su sueño, se convirtió en una prisión. La presión de cumplir con las expectativas la consumía. Cada día, el miedo a decepcionar a sus seguidores crecía. Pero, ¿qué pasaría si decidía ser auténtica? ¿Qué pasaría si dejaba atrás la imagen que había construido? Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, Lucero sintió una chispa de esperanza. La libertad de ser ella misma parecía al alcance de su mano, pero el miedo la detuvo. La voz de su conciencia susurraba: ¿y si fracasas? Esa pregunta la paralizaba. La lucha entre el deseo de ser auténtica y el miedo al fracaso la mantenía despierta. En su corazón sabía que debía tomar una decisión. La vida es un equilibrio entre el deber y el deseo, pero ¿cómo elegir entre lo que se espera de ella y lo que realmente quiere? La batalla interna se intensificaba. Cada día que pasaba sin tomar una decisión se sentía como una traición a sí misma. Finalmente Lucero decidió enfrentar sus miedos. Se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no era dejar la fama, sino ser fiel a sí misma. La autenticidad se convirtió en su nuevo objetivo. La idea de ser un ícono del entretenimiento se desvanecía, pero la posibilidad de ser feliz brillaba con fuerza. La lucha no había terminado, pero había encontrado un nuevo propósito. Con cada paso que daba hacia su verdad, la presión comenzaba a aliviarse. La pregunta que la había atormentado durante años empezaba a tener respuesta: ¿quién soy sin el escenario? La respuesta era clara: era Lucero, una mujer con sueños, miedos y una historia que contar. La fama era solo una parte de su vida, no su definición. El camino hacia la autenticidad no sería fácil. Había mucho en juego, pero Lucero estaba lista para enfrentarlo. La lucha interna había sido intensa, pero había aprendido que el verdadero éxito radica en ser fiel a uno mismo. La historia de sacrificios y decisiones difíciles la había llevado a este momento revelador. Ahora estaba lista para brillar de una manera completamente nueva. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del estudio, creando un ambiente dorado que contrastaba con la tormenta emocional que se desataba en el corazón de Lucero. Mientras se preparaba para la escena, su mente divagaba. Recordaba la primera vez que sus miradas se cruzaron. Fue un instante electrizante, un destello de conexión que la dejó sin aliento. Pero ahora, esa chispa se sentía como un eco lejano, ahogado por las exigencias de sus carreras. Luis Miguel era una estrella en ascenso, un ícono que deslumbraba a todos. Lucero, aunque talentosa, siempre se sintió a la sombra de su éxito. La presión de ser la compañera de alguien tan famoso era abrumadora. ¿Era suficiente su amor? ¿Podría su relación sobrevivir en un mundo donde el éxito se medía en números y no en sentimientos? Mientras se preparaba para la toma, su corazón latía con fuerza. La escena requería vulnerabilidad, pero ella se sentía atrapada en una prisión de dudas. ¿Qué pasaría si su amor no era suficiente? ¿Y si al final, todo lo que habían construido se desmoronaba ante la realidad de sus carreras? La pregunta la atormentaba. ¿Debería seguir luchando por lo que sentía o dejarlo ir para protegerse a sí misma? La cámara comenzó a rodar, y Lucero se sumergió en su personaje, pero cada palabra que pronunciaba resonaba con su propia verdad. La tristeza en su voz era palpable. En su interior, luchaba con la idea de que el amor verdadero a veces no es suficiente. La conexión que compartía con Luis Miguel era intensa, pero también era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Las escenas se sucedían y cada una parecía más pesada que la anterior. Lucero se sentía como si estuviera caminando sobre un hilo delgado, con el abismo de la soledad acechando debajo. La presión de ser la mejor, de no defraudar a su familia y a sus fans, la consumía. ¿Era egoísta querer más? ¿Era un error desear que Luis Miguel abandonara su vida de estrella para estar a su lado? En un momento de pausa, se encontró mirando por la ventana. El cielo se oscurecía, y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. Era un recordatorio de que, aunque el mundo seguía girando, su corazón estaba atrapado en un ciclo de incertidumbre. La vida de una estrella era brillante, pero también solitaria. ¿Podría ella ser parte de ese mundo sin perderse a sí misma? La escena final del día llegó, y Lucero se sintió exhausta. La intensidad de sus emociones la había dejado vulnerable.
Mientras se retiraba a su camerino, la soledad la envolvió como una manta pesada. Se sentó frente al espejo, observando su reflejo. ¿Quién era realmente? ¿La actriz que todos admiraban o la mujer que anhelaba un amor sincero y duradero? La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Valía la pena luchar por un amor que parecía destinado a fracasar? La idea de dejarlo ir la aterraba. Pero, ¿podía seguir adelante sabiendo que siempre habría un vacío en su corazón? La lucha interna era desgarradora. Cada decisión que tomaba parecía tener un costo emocional. Mientras la noche caía, Lucero se sintió atrapada en un laberinto de emociones. La conexión con Luis Miguel era innegable, pero la realidad de sus vidas era implacable. La fama, el éxito, las expectativas, todo parecía conspirar en su contra. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre el amor y la ambición? La respuesta seguía siendo esquiva. Lucero sabía que debía tomar una decisión, pero ¿cómo elegir entre el amor y su carrera? La presión era abrumadora. Cada día que pasaba, la pregunta se volvía más urgente. ¿Podría vivir con el arrepentimiento de no haber luchado por Luis Miguel, o este sería más doloroso seguir adelante sin él? La noche se adentraba en su mente, y las sombras de sus pensamientos se alargaban. La lucha entre el deseo y la razón la mantenía despierta. La conexión que compartía con Luis Miguel era un fuego que ardía intensamente, pero también era una llama que podía consumirla. ¿Podría encontrar la manera de reconciliar su amor con sus sueños? Mientras el reloj avanzaba, Lucero se dio cuenta de que su dilema no era solo sobre Luis Miguel, era sobre ella misma, sobre lo que realmente quería en la vida. La búsqueda de su propia identidad se entrelazaba con su amor por él, y en ese momento de introspección, comprendió que la respuesta no estaba en elegir entre uno u otro, sino en encontrar una manera de integrar ambos mundos. La lucha continuaría, pero Lucero estaba decidida a enfrentarla. La conexión que compartía con Luis Miguel era un regalo, y aunque el camino sería difícil, estaba dispuesta a recorrerlo. La vida era un viaje, y el amor, aunque complicado, era parte de su historia. Lucero se sentó en el viejo banco del parque, el mismo donde solía soñar con un futuro brillante junto a Luis Miguel. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el eco de risas pasadas, pero hoy, esas risas sonaban como un lamento. Recordaba cada momento, cada mirada, cada susurro. Sin embargo, había un peso en su corazón, una sombra que la seguía. La juventud es un tiempo de decisiones. Lucero había tenido la oportunidad de amar, de entregarse por completo, pero el miedo la había paralizado. ¿Qué pasaría si Luis Miguel no la amaba de vuelta? ¿Y si su amor se convertía en dolor? Esa pregunta la atormentaba. La posibilidad de perderlo la llevó a construir muros, a protegerse de un amor que podría haber sido eterno. Mientras sus pensamientos vagaban, una imagen se dibujó en su mente. Luis Miguel, con su sonrisa encantadora, la miraba fijamente. Ella podía sentir la calidez de su mirada, la promesa de un futuro juntos. Pero en el fondo, el miedo la consumía. ¿Era suficiente el amor para enfrentar el desamor? ¿Podía arriesgarse a perderlo todo? Lucero cerró los ojos, tratando de ahogar esos recuerdos, pero eran como sombras que se negaban a desaparecer. Recordó la última vez que lo vio. La despedida fue un susurro, un adiós que nunca se pronunció. Se había alejado, dejando atrás no solo a Luis Miguel, sino también una parte de sí misma. La decisión de marcharse había sido suya, pero el dolor de esa elección la perseguía. El tiempo pasó, pero las cicatrices permanecieron. Lucero se preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Era el miedo un compañero fiel o un enemigo disfrazado? Cada día, la culpa la atormentaba. Había dejado escapar la oportunidad de su vida. La vida sin Luis Miguel se sentía vacía, como un lienzo en blanco sin color. El parque estaba lleno de parejas, riendo y disfrutando del momento. Lucero los observaba, sintiendo una punzada en el corazón. Ellos no conocían su historia, no sabían del amor que había perdido. Se preguntó si alguna vez podría amar de nuevo. ¿Podría abrir su corazón a alguien más? La idea la aterraba. El miedo había sido su guardián, pero también su carcelero. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el cielo se tiñó de tonos anaranjados y morados. Era hermoso, pero también melancólico. Lucero sintió que el tiempo se detenía. En ese instante, comprendió que el amor no solo se trataba de la felicidad, también implicaba el riesgo de perderlo todo. ¿Estaba dispuesta a arriesgarse de nuevo? La respuesta no era sencilla. La vida le había enseñado que el amor podía ser un arma de doble filo. Pero, ¿qué era la vida sin amor?
Se dio cuenta de que el miedo no podía ser su guía, tenía que enfrentar sus demonios, aceptar que el desamor era una posibilidad, pero también lo era la felicidad. Lucero respiró hondo, sintiendo el aire fresco en sus pulmones. Era hora de dejar atrás el pasado. No podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía decidir cómo vivir en el presente. La vida era un viaje lleno de incertidumbres, y el amor era una de las más grandes, pero no podía dejar que el miedo la definiera. Con cada latido de su corazón, Lucero sintió que la esperanza comenzaba a florecer. Tal vez, solo tal vez, había una segunda oportunidad esperándola. La idea de amar de nuevo no parecía tan aterradora. Quizás, el amor no era solo un riesgo, sino también una oportunidad de redención. Mientras se levantaba del banco, una nueva determinación la invadió. Lucero sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. El amor había sido su mayor miedo, pero también su mayor deseo. Y en ese momento decidió que merecía intentarlo de nuevo. La vida era demasiado corta para vivir en la sombra del miedo. Era hora de brillar. Lucero siempre ha sido una mujer de pasiones intensas. Desde su primer amor, Guillermo Capetillo, hasta su relación con Manuel Mijares, cada conexión ha dejado una huella profunda en su alma. Pero, ¿qué es lo que realmente busca en el amor? ¿Es la aceptación, la validación, o simplemente el deseo de no estar sola? La historia comienza en un set de grabación. Lucero, con su sonrisa radiante, se encuentra rodeada de luces brillantes y cámaras. Sin embargo, en su interior hay una tormenta. Guillermo, su primer amor, fue un reflejo de su juventud. Él la hizo sentir viva, pero también la sumergió en la inseguridad. Cada vez que él la miraba, ella se preguntaba, ¿soy suficiente? Esa pregunta la persiguió incluso después de que su relación terminó. A medida que avanzaba su carrera, Lucero se encontró con Manuel Mijares, un amor que parecía perfecto en la superficie. Juntos eran la pareja ideal. Pero la realidad era diferente. La presión de ser una figura pública, de cumplir con las expectativas, la llevó a un punto de quiebre. En cada presentación, en cada canción, sentía el peso de su propia imagen. ¿Qué pasaría si no puedo mantener esta fachada?, se preguntaba. Esa duda la consumía. Las relaciones de Lucero no solo han sido un viaje de amor, sino también de autodescubrimiento. Cada hombre que entró en su vida trajo consigo un nuevo conjunto de expectativas. Con Guillermo aprendió sobre la pasión, pero también sobre la traición. Con Manuel entendió el significado del compromiso, pero también la carga de la fama. La búsqueda de amor se convirtió en una búsqueda de sí misma. En una noche oscura, mientras miraba por la ventana de su casa, Lucero reflexionó sobre su vida. Las luces de la ciudad parpadeaban, pero en su corazón había una sombra. ¿Por qué siempre busco la aprobación de los demás?, se cuestionó. Esa noche el silencio fue ensordecedor. La soledad la abrazó y por primera vez se sintió vulnerable. La búsqueda de amor se transformó en una lucha interna. Cada relación dejó cicatrices. Con Guillermo, la inseguridad se convirtió en un monstruo que la acechaba. Con Manuel, la presión de ser perfecta la llevó a perderse a sí misma. La fama, que una vez fue un sueño, se convirtió en una prisión. ¿Es este el precio del amor?, se preguntó. La respuesta era dolorosa y clara: sí. A medida que el tiempo avanzaba, Lucero se dio cuenta de que el amor no siempre es suficiente. La aceptación que tanto anhelaba no podía venir de otros, sino de ella misma. Esa revelación fue un punto de inflexión. Comenzó a explorar su identidad más allá de las relaciones. Se sumergió en su música, en su arte, buscando una forma de sanar. Sin embargo, el eco de sus decisiones pasadas seguía resonando. Las canciones que escribió sobre Guillermo y Manuel eran un reflejo de su dolor. Cada nota, cada letra era un grito de su alma. ¿Puedo liberarme de este peso?, se preguntaba mientras componía. La música se convirtió en su terapia, pero también en un recordatorio constante de su lucha. En un momento de claridad, Lucero decidió enfrentar sus demonios. Se sentó frente a un espejo y se miró a los ojos. Soy más que mis relaciones, se dijo. Esa afirmación resonó en su interior. La búsqueda de amor se transformó en una búsqueda de autenticidad. Comenzó a escribir no solo sobre el amor, sino sobre la libertad, la autoaceptación y el poder de ser quien realmente es. La vida de Lucero es un testimonio de la complejidad del amor y la aceptación. Cada relación ha sido un capítulo en su historia, pero el verdadero viaje ha sido hacia su interior. La lucha por encontrar su lugar en el mundo, por amarse a sí misma, es la batalla más grande que ha enfrentado. En el fondo, Lucero sabe que el amor verdadero comienza con uno mismo. La aceptación que tanto anhelaba no se encuentra en los brazos de otro, sino en el abrazo de su propia alma. Esa es la lección más valiosa que ha aprendido, y aunque el camino ha sido doloroso, cada paso la ha acercado a la mujer que siempre ha querido ser.
Lucero se encontraba en su habitación, rodeada de recuerdos. Las paredes estaban adornadas con fotos de su juventud, momentos congelados en el tiempo. Cada imagen contaba una historia, pero había una que siempre la atormentaba, la de Luis Miguel. Su corazón latía con fuerza al pensar en él. ¿Por qué después de tantos años seguía sintiendo esa conexión? Mientras miraba una foto de ellos juntos, una mezcla de nostalgia y dolor la invadió. Recordaba las risas, las promesas y sobre todo la pasión que compartieron. Pero también recordaba las separaciones, las noches en las que se preguntaba si alguna vez volverían a estar juntos. La vida de una estrella es brillante, pero también solitaria. ¿Qué significa realmente el amor en medio de tanto brillo? Lucero se sentó en el borde de su cama, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Había construido una vida, una carrera, pero siempre había un vacío. Un vacío que solo Luis Miguel podía llenar. Sin embargo, la duda la consumía. ¿Era amor lo que sentía o solo un eco de un pasado que no podía dejar ir? La pregunta resonaba en su mente, como un mantra que no podía ignorar. El reloj marcaba las horas, y cada segundo se sentía como una eternidad. La presión de la fama, las expectativas de su familia y la mirada del público la mantenían atrapada. ¿Podía permitirse ser vulnerable? ¿Podía arriesgarlo todo por un amor que había sido tan tumultuoso? La lucha interna era feroz. Por un lado, deseaba lanzarse a sus brazos, pero por otro, temía el dolor de una nueva decepción. Mientras tanto, la ciudad brillaba afuera. Las luces de los edificios reflejaban la vida que todos llevaban, una vida que parecía tan ajena a la suya. Lucero se preguntaba si alguna vez podría ser realmente feliz. La fama le había dado todo, pero también le había robado la libertad de amar sin miedo. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre el amor y la carrera? En su mente, las imágenes de Luis Miguel se entrelazaban con las de su vida actual. Él era un faro en la oscuridad, pero también un recordatorio de lo que había perdido. La pasión que una vez sintió por él era como un fuego que nunca se apagaba del todo. Pero ¿era suficiente? ¿podía el amor sobrevivir a las tormentas del pasado? Lucero se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. Los colores del atardecer eran hermosos, pero también tristes. Era un recordatorio de que el tiempo pasaba, y con él, las oportunidades. ¿Cuántas veces había dejado que el miedo la detuviera? ¿Cuántas veces había elegido la seguridad sobre el amor? La verdad la golpeó con fuerza. Luis Miguel siempre había ocupado un lugar especial en su corazón, pero ella había construido muros a su alrededor, muros que la protegían, pero que también la aislaban. La vida de una estrella no solo era glamour, era una lucha constante entre el deseo y la razón. ¿Podía permitirse romper esos muros? ¿Podía arriesgarse a amar de nuevo? Mientras la noche caía, Lucero sintió que la decisión se acercaba. La vida es corta, y el amor verdadero es raro. ¿Valía la pena dejarlo escapar por miedo? La respuesta era clara, pero el camino no lo era. La incertidumbre la envolvía, pero también la esperanza. Quizás, solo quizás, el amor podría ser su salvación. Con cada latido de su corazón, Lucero se dio cuenta de que el amor no era solo un sentimiento, era una elección que debía hacer no solo por ella, sino también por Luis Miguel. La vida de una estrella puede ser brillante, pero el amor es lo que realmente da sentido a esa luz. ¿Podría encontrar el valor para dar ese paso? La respuesta estaba en su interior, esperando ser descubierta. Finalmente, Lucero respiró hondo. La decisión estaba cerca. El amor, con todas sus complicaciones, era lo que realmente deseaba, y aunque el futuro era incierto, sabía que debía enfrentarlo. Porque al final, el amor es lo que nos define, lo que nos hace humanos. Y en su corazón, Luis Miguel siempre sería parte de su historia. Lucero miraba por la ventana. El cielo gris reflejaba su estado de ánimo. La lluvia caía sin piedad, como si el mundo exterior compartiera su dolor. Había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero, ¿era la correcta? Desde pequeña, Lucero había soñado con el amor verdadero. Creía en las historias de hadas, en los príncipes que luchan por sus reinas. Sin embargo, la vida le había enseñado que el amor no siempre es un cuento de hadas. A veces, es un laberinto oscuro lleno de sacrificios y decisiones difíciles. Su primer amor, Javier, había sido un rayo de luz en su vida. Con él, todo parecía posible. Se reían juntos, compartían secretos y soñaban con un futuro brillante. Pero la vida no siempre es justa. Javier enfrentó una enfermedad devastadora. Lucero se convirtió en su cuidadora, dejando de lado sus propios sueños. Cada día, su amor se transformaba en sacrificio. La pregunta la atormentaba:
¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por amor? ¿Era el amor suficiente para justificar el sufrimiento? La angustia la consumía. Mientras Javier luchaba por su vida, Lucero se perdía en el proceso. Se sentía atrapada entre el deber y el deseo. Una noche, mientras Javier dormía, Lucero salió al jardín. La luna iluminaba su rostro, y las estrellas parecían susurrarle secretos. Se preguntó si alguna vez podría ser feliz de nuevo. ¿Era egoísta pensar en sí misma? La culpa la invadía. Con el tiempo, Javier falleció. La pérdida fue devastadora. Lucero se sintió vacía, como si una parte de su alma hubiera desaparecido. La tristeza la envolvía, pero había algo más, una chispa de libertad. Ahora podía perseguir sus sueños, pero el peso del sacrificio la seguía. La vida continuó, pero Lucero no. Se sumergió en la rutina, evitando el dolor. Sin embargo, el recuerdo de Javier la perseguía. Cada rincón de su casa le recordaba su risa, su voz. La culpa la mantenía prisionera. ¿Era justo seguir adelante? Un día conoció a Samuel. Era diferente, su risa era contagiosa, y su mirada profunda. Lucero se sintió atraída, pero el miedo la paralizaba. ¿Podía amar de nuevo? ¿Era justo para Samuel cargar con su pasado? La lucha interna era feroz. Cada encuentro con Samuel era un tira y afloja entre el deseo y el miedo. Lucero se preguntaba si era posible amar sin olvidar. La sombra de Javier siempre estaba presente. ¿Podría abrir su corazón a alguien más? Una tarde mientras paseaban por el parque, Samuel tomó su mano. Lucero sintió un escalofrío. Era un gesto simple, pero cargado de significado. En ese momento, se dio cuenta de que el amor no era un traidor. El amor podía ser un nuevo comienzo. Pero, ¿estaba lista para dar ese paso? La lucha se intensificó. Lucero se debatía entre el pasado y el futuro. La voz de Javier resonaba en su mente: siempre estaré contigo. ¿Pero qué significaba eso? ¿Era un recordatorio de que debía seguir adelante o una cadena que la mantenía atada? Una noche, mientras miraba viejas fotos de Javier, una lágrima rodó por su mejilla. Recordó los momentos felices, pero también el dolor. La verdad la golpeó: el amor no se olvida, se transforma. Javier siempre sería parte de ella, pero eso no significaba que no pudiera amar de nuevo. Decidida, Lucero se encontró con Samuel. Su corazón latía con fuerza. «Necesito hablar contigo», dijo, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la libertad. Samuel la miró con comprensión. «Estoy aquí», respondió. En ese instante, Lucero comprendió que el amor no era un sacrificio, sino una elección. Elegir amar era también elegir vivir. La vida era un viaje, y ella estaba lista para continuar. Pero la pregunta persistía: ¿quién fue el verdadero amor de su vida? ¿Javier, con su sacrificio, o Samuel, con su promesa de un nuevo comienzo? La respuesta no era sencilla. Cada amor había dejado una huella en su corazón. Lucero se dio cuenta de que el verdadero amor no se mide en sacrificios, sino en la capacidad de seguir adelante. Mientras la lluvia cesaba, Lucero sonrió. Había encontrado la paz en su conflicto interno. El amor no era un destino, sino un viaje, y estaba lista para recorrerlo sin olvidar, pero también sin miedo. ¿Qué piensas tú? ¿Quién crees que fue el verdadero amor de Lucero? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias fascinantes sobre tus estrellas favoritas.